Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Cómo hacer en 15 minutos. Hoy con el tema del tratamiento de la venta de inmuebles en el Iragro. El sábado 22 de diciembre estuvimos viendo en el taller gratuito que tenemos cada mes que, cuál es el tratamiento de la venta de inmuebles en cada tipo de impuesto. Tocamos una parte, la parte teórica de lo que es la venta de inmuebles en el Iragro, y hoy lo que yo quiero mostrarles es la forma práctica en cómo hacer los cálculos y el llenado del formulario 114 para el Iragro. Para hacer un repaso, vamos a ver. Para las reglas del IRASIS, nos dice que estará grabado por el IRASIS o el impuesto a la renta del pequeño contribuyente la venta de más de 2 inmuebles en el año. Para las reglas del impuesto a la renta personal, nos dice que estarán grabados toda la venta de inmuebles que se hayan hecho en forma ocasional y obviamente que no tiene que superar más de 2 inmuebles en el año. ¿Por qué? Porque si es que supera ya estaría grabado por el IRASIS. ¿Y qué es lo que nos dice las reglas del IRAGRO con respecto a las ventas de inmuebles? Acá vamos a ver. Primero vamos a ver lo que el concepto de la actividad agropecuaria que nos dicta la ley 5061 del 2013 en el artículo 27, y nos dice que se entiende por actividad agropecuaria la que realizan los productores con el objeto de obtener productos primarios vegetales o animales mediante la utilización de factor tierra, capital y trabajo. Y tales como, cita varios incisos, y en el inciso nos dice que las rentas generadas por los bienes del activo afectados a la actividad agropecuaria también se entiende como actividad agropecuaria y por lo tanto va a estar grabado por el IRAGRO. Y en el artículo 2 del decreto 1031 nos dice que las rentas generadas por los bienes afectados, bienes de los activos afectados a la actividad agropecuaria, tales como arrendamiento y la enajenación de los bienes rurales y de los demás bienes del activo fijo. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por esta reglamentación? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que las ganancias obtenidas por las ventas de estos bienes que están afectados a la actividad agropecuaria van a estar grabados por este impuesto. Y también nos dice que las rentas generadas por la enajenación ocasional o habitual de inmuebles rurales realizadas por empresas unipersonales que liquiden por el impuesto del régimen de liquidación del mediano contribuyente rural y el pequeño contribuyente rural no estará afectado, no estará alcanzado por este impuesto, por el IRAGRO, sino por el impuesto a la renta personal o el IRASIS. Y como ya dijimos, para el impuesto a la renta personal son ventas ocasionales que no superan 2 inmuebles en el año, y para el IRASIS es cuando superan la venta de 2 inmuebles en el año. Nos dice en el artículo 31 de la ley 5061 que los regímenes de liquidación del pequeño y mediano contribuyente rural, a los efectos de la aplicación de este artículo se tendrá en cuenta lo siguiente: la venta, en el inciso D, la venta o enajenación ocasional o habitual de inmuebles rurales por parte de propietarios de empresas unipersonales que liquiden por el régimen de previsto del presente artículo, estará grabado por el impuesto a la renta de carácter personal o el impuesto a la renta de actividades comerciales. Eso está en el artículo 31. Entonces, entendemos que lo que se determina para que pague el impuesto a la renta personal o el IRASIS es el criterio de la habitualidad en la venta de inmuebles, para lo cual se considera la cantidad de ventas realizadas en el año, como ya vimos en la lámina anterior. Entonces, en resumen, tenemos que si se venden más de 2 inmuebles rurales o urbanos en el año, está sujeto a pagar
el impuesto a la renta personal. Si aún no es contribuyente la persona del impuesto a la renta personal, estaría sumando para el rango no incidido. Y si ya es contribuyente, se liquida por la renta real o presunta la que resulte menor. Entonces, hasta 2 inmuebles está sujeto por el impuesto a la renta personal. Y si se venden más de 2 inmuebles, estará sujeto al impuesto a la renta al pequeño contribuyente o al IRASIS de acuerdo al monto de la venta en el año. También tenemos que tener en cuenta que cuando se venden más de 2 inmuebles a un mismo comprador y en el mismo acto, siempre y cuando no sean colindantes, se considera que es una sola venta y por lo tanto estará sujeto para el impuesto a la renta personal. Eso es lo que nos dice en el artículo 31 de la ley 506061. Tener en cuenta que vamos a pagar IRAGRO por la venta de inmuebles cuando el contribuyente esté bajo el régimen contable. Esto podemos leer en el artículo 59 del decreto 1031 del 2013 y nos dice que en la determinación del impuesto deberá incluirse la totalidad de los ingresos provenientes de la enajenación de bienes aplicados a la actividad agropecuaria, incluidos los muebles e intangibles. Y en la enajenación de estos inmuebles rurales se presume de derecho que la renta neta constituye el 30% del valor de la venta o la diferencia entre el precio de venta del bien y el valor del costo o valor revaluado del bien, en concordancia al artículo 19 del presente reglamento, la que resultare menor. Entonces, aquellas empresas que estén bajo el régimen contable van a liquidar en el IRAGRO, van a pagar IRAGRO por la venta del inmueble y haciendo el siguiente cálculo. La renta real o la renta presunta la que resulte menor. Y vamos a ver en el ejercicio práctico cómo hacemos el cálculo en el Excel. Entonces, después de haber repasado lo que nos dice la reglamentación, que es que si es que es una empresa unipersonal que está bajo el régimen pequeño o mediano contribuyente rural, va a liquidar el impuesto en el impuesto a la renta personal o en el IRASIS. Pero para aquel contribuyente del IRAGRO régimen contable estará liquidando el impuesto en el IRAGRO. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de la venta por la venta del inmueble de aquel contribuyente rural bajo el régimen contable? Aquí tenemos los datos. El precio de venta a este contribuyente bajo el régimen contable por el inmueble fue de 100 millones de guaraníes y el costo contable es de 20 millones de guaraníes. ¿Cuáles son los cálculos que vamos a hacer? El primer cálculo es determinar la renta presunta. ¿Cómo determinamos la renta presunta? Es el valor de la venta por 30%. Entonces ahí tenemos la renta neta presunta, que nos dice la reglamentación que es el 30% del valor de la venta del inmueble. El cálculo número 2 va a ser determinar la renta real de la venta del inmueble. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a calcular el valor de la venta, que es 100 millones de guaraníes, menos el costo contable, que es 20 millones de guaraníes. Entonces tenemos la renta neta real de 80 millones de guaraníes,
¿Qué es lo que nos dice la reglamentación? Que tenemos que hallar la renta real, la renta presunta y vamos a pagar por el que fuese menor. En este caso, la renta neta presunta es el menor, entonces quiere decir que por este monto, por 30 millones, vamos a estar pagando el impuesto, que es el 10%, la tasa del IRAGRO. Entonces vamos a estar pagando 3 millones de guaraníes por la venta de este inmueble. Bueno, el tercer cálculo que debemos hacer es determinar el costo presunto. ¿Cómo determinamos el costo presunto? Es la venta sobre la venta del inmueble menos la renta presunta, que es 30 millones de guaraníes. Tenemos el costo presunto de 70 millones de guaraníes. Y por último, el cálculo número 4 que vamos a hacer es determinar la diferencia entre el costo presunto y el costo real. ¿Cuál es el costo presunto para este ejercicio? Es de 70 millones de guaraníes. Y el costo real es 20 millones de guaraníes. Entonces tenemos la diferencia entre costo presunto y costo real de 50 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a llenar el formulario 114 del IRAGRO. Vamos a ir en la herramienta Marangatui. Vamos a buscar el IRAGRO régimen contable. Y aquí tenemos el formulario, donde vamos a consignar el valor de la venta del inmueble. Vamos a consignar en otros ingresos grabados por el IRAGRO en la casilla número 15. En nuestro ejemplo, el valor de la venta es 100 millones de guaraníes. Vamos a poner en la casilla número 15. Luego nos dice que debemos consignar el costo contable, que en este ejemplo es 20 millones de guaraníes en la casilla número 61. Casilla número 61, el costo contable de 20 millones de guaraníes. Como pueden ver, aquí nos dice que el resultado contable del ejercicio es de 80 millones de guaraníes. ¿Y a qué monto nosotros debemos llegar? Debemos llegar a 30 millones de guaraníes y con una tasa del 10% a 3 millones de guaraníes a pagar en este formulario. ¿Qué es lo que nos falta registrar todavía? Nos falta registrar la diferencia entre el costo presunto y el costo real. Vamos a copiar los 50 millones y vamos a consignar en la casilla 25. Fíjense lo que dice aquí. Dice, diferencia del costo por la enajenación del inmueble, costo presunto menos costo contable. ¿Por qué llenamos la diferencia entre el costo presunto y costo real? Para que determine el impuesto a pagar sobre el resultado presunto, que en este caso es 30 millones de guaraníes. Entonces tenemos como resultado contable, que es precio de venta menos precio de costo real, 80 millones de guaraníes. Y luego tenemos la renta presunta de 30 millones de guaraníes y el formulario calcula el monto a pagar al fisco por 3 millones de guaraníes, la tasa del 10%. Entonces, para repasar, paso número 1, determinar la renta presunta. Paso número 2, determinar la renta real. Paso número 3, determinar el costo presunto, que es el valor de la venta menos la renta presunta, que es 30 millones de guaraníes. Entonces tenemos el costo presunto, 70 millones de guaraníes.
Y por último, el paso número 4, determinar la diferencia en el costo presunto y el costo real, que en este caso es 50 millones, y llevamos en la casilla número 25. ¿Para qué? Para que el formulario calcule la renta presunta. Entonces, vamos a ver ahora el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos los datos que 150 millones es el valor de la venta del inmueble y el costo contable de 110 millones de guaraníes. Vamos a hacer entonces el ejercicio. Valor de venta, 150 millones. Vamos a calcular entonces primeramente la renta presunta, que es el 30%, nos da que es el 45 millones de guaraníes. Ahora vamos a determinar la renta real. La renta real entonces va a ser el valor de la venta menos el precio de costo, que es 110 millones, nos da entonces una renta neta real de 40 millones de guaraníes. Entonces, en este ejemplo, el que resulta menor es la renta neta real. Entonces, ¿sobre cuál monto vamos a pagar el impuesto? Va a ser sobre la renta neta real, porque acuérdense lo que dice la reglamentación. Renta presunta, renta real, la que resulte menor. Entonces, vamos a pagar el impuesto sobre 40 millones a la tasa del 10%, que vendría a ser 4 millones de guaraníes. Vamos a llenar entonces ahora el formulario. Como en este caso la renta real es la menor, ya no es necesario hallar el costo presunto ni la diferencia del costo presunto y el real. Directamente vamos a llenar el formulario con el precio de venta y el monto a pagar, que en este caso es 4 millones de guaraní. Vamos a hacer el ejercicio en este. Vamos a guardar y vamos a crear otro formulario. Ir a agrorégimen contable. Le damos capturar. Entonces vamos a llenar nuevamente en la casilla número 15 el valor de la venta real, que en este ejemplo es 150 millones de guaraníes. Y luego en la casilla número 61 vamos a llevar el precio de costo real, precio de costo contable, que es 110 millones de guaraníes. Y el formulario entonces calcula que el resultado contable del ejercicio es 40 millones de guaraníes, al igual que el resultado fiscal, 70 millones de guaraníes. Y en este ejemplo, como la renta real es la menor, no llenamos la casilla número 25 con la diferencia del precio de costo presunto y el precio de costo contable. Entonces, ya tenemos el monto a pagar, que en este ejemplo va a ser 4 millones de guaraníes. Entonces, para terminar, vimos que se considera actividad agropecuaria la venta de los activos afectados a la actividad agropecuaria. Vimos también que aquellos que liquiden por el pequeño contribuyente rural y el mediano contribuyente rural no van a declarar la venta del inmueble en este impuesto, sino que va a estar afectado al impuesto a la renta personal o al IRASIS. Pero para aquellos que estén en el IRAGRO bajo el régimen contable, van a liquidar el impuesto por la venta de inmuebles, renta real, renta presunta, la que resulte menor. Y aquí tienen el instructivo de lo que nos dice el formulario 114 versión 2 y los dos ejemplos que vimos para el llenado del formulario.
en el formulario de la renta real y renta presunta, en uno donde se paga sobre la renta presunta y en otro ejemplo donde se paga sobre la renta real, el IRAG. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarnos todo este año. Que pasen una feliz Navidad y un excelente año nuevo. Muchas gracias.